Creo que algunos de acá no me van a ver, pero otros sí. Gracias. Bien, gracias a Dios. Vamos a reiniciar o vamos a continuar con nuestro estudio de la vida de David, el rey. Estamos en el cuadro 14, yo calculo unos 50 cuadros más o menos, no haciéndolo muy profundo. Vamos a poner la primera diapositiva y haciendo un primer introducción, hablamos de este rey. Y es interesante porque a través de la escritura hay algo que necesitamos ver. Ahora que estamos viendo ya la monarquía en el pueblo de Israel, como en la Biblia, ser un líder no solamente se trata de ser sabio. ¿Sí? Ser un líder, ser un escogido, ser alguien que es usado por Dios, no solamente se trata de ser sabio. Ya llegará el momento en que encontraremos en el siguiente rey alguien que fue el más sabio y que será el más sabio dentro de todos, pero es interesante algunos aspectos que podremos considerar. Pero de momento dejo esto ahí, ¿verdad? El que desarrollemos un ministerio, el que desarrollemos una tarea, el que desarrollemos una actividad, ¿verdad? No quiere decir solamente ser sabio. Siguiente. ¿Por qué? Bueno, Ezequiel 28 hay algo muy interesante que nos deja ver, ¿verdad? El profeta Ezequiel habló, por ejemplo, contra el rey de Tiro y le dijo: con tu sabiduría y tu habilidad has conseguido muchas riquezas. Has llenado tus cofres de oro y plata. Con tu gran habilidad para el comercio has aumentado tus riquezas. Y las riquezas te han vuelto ¿qué? Orgulloso. Esa es una característica que vamos a ver en varios de los reyes, que en cierto momento de su vida y que nos enseña la palabra, a todos los que de alguna manera tenemos la oportunidad de servir al Señor, cuidado, porque en un momento dado podemos sentirnos orgullosos, altivos, que sin nosotros no funcionarían las cosas. Versículo 6 dice de este Ezequiel 28, por eso el Señor dice: ya que crees tener la inteligencia de un Dios, voy a hacer que vengan extranjeros contra ti, gente de lo más cruel, que sacará la espada para atacarte. A ti, tan hermoso y tan sabio, que dejará tu esplendor por el suelo. Y esto ya lo pudimos ver cuando analizamos Daniel y a los diferentes monarcas que allí estuvieron. Y no solamente tiene que ver con reyes, sino tiene que ver con todos aquellos que en un momento dado podríamos llegar a sentir esa altivez de corazón, esa actitud de orgullo. Siguiente. Y el Señor da un gran consejo a los hijos de Israel y creo que también a los hijos de Dios. No te creas demasiado sabio, honra al Señor y apártate del mal. Y el mal viene disfrazado de muchas formas. El mal tiene que ver con aquello que está fuera de una voluntad de parte de Dios. Estoy usando la versión Dios habla hoy para que algunos que quieran cotejar después las citas. Y entonces es interesante porque decía yo acerca de este segundo rey que escribe en su momento de esplendor, en su momento de lucidez, en su momento
espiritual, la sabiduría comienza por honrar al Señor. No basta con ser sabio. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Cuando yo me siento superior, cuando yo me siento muy sabio, pues la instrucción del Señor como que, la ley del Señor como que queda un poquito aparte. Siguiente. Continuamos entonces y veíamos en el capítulo 21 del primer libro de Samuel. Yo espero que los que tengan su celular lo tengan para su Biblia, porque por ahí ya vi que algunos a veces no tienen la Biblia, sino que están checando su correo. No creo que estén chateando, pero bueno. Nos quedamos, decía el versículo 9, acerca de esta visita que hace el rey David al sacerdote Abiatar. Y entonces, de alguna manera, después de muchas cosas que ya tuvimos la oportunidad de ver la semana pasada, pues dice que le es entregada la espada, ¿verdad? La espada de este gigante Goliat. Y él dice una expresión que hoy no me voy a meter porque ya lo pudimos ver: ninguna como otra, dámela. Y entonces, versículo 10, en esta versión Dios habla hoy, dice que aquel mismo día David siguió huyendo de Saúl. Y entonces fue a presentarse a Aquis, rey de Gat. Y entonces ahí los oficiales de Aquis le dijeron: pero si este es David, servidor de Saúl, el rey de esta tierra. Él es de quien cantan o cantaban en las danzas: 1000 hombres mató Saúl y 10,000 mató David. ¿Cómo es posible que este es? ¿Cuál sería su semblante? ¿Cuál sería su condición? Que en un momento dado, pues ellos se quedan admirados de David. Siguiente, por favor. Y entonces dice que David sopesó en su corazón, la versión 60. Aquí dice que tomó muy en cuenta esto, que este comentario que se hacía. ¿Y qué pasó? Una característica de este momento en que él ha salido huyendo. Tuvo miedo. ¿De quién? De Aquis, rey de Gat, ya nos decían. Y es interesante de Gat, quiénes eran. Versículo 13, por eso, delante de ellos, cambió su conducta normal. Cambió su modo de comportarse. Comenzó a ser un ser, una persona que no era. Porque el miedo lo llevó a tomar esa decisión. Hay muchos valientes que nunca tienen miedo, que no hay temor. Pero decían, bueno, el miedo es parte de la naturaleza humana y tiene la oportunidad de ser aprovechada muchas veces cuando algo nos acecha o nos encontramos en peligro. Bueno, él cambió su conducta, su manera de ser, y empezó a fingir que estaba loco. Empezó a arañar las puertas, a escribir garabatos, dice la Dios habla hoy, en las puertas, y dejaba que la saliva corriera por la barba. Este es el que mató a los 10,000. Este es el que mató a 200 filisteos y cortó su prepucio. Este es alguien que se hace loco y que, ¿se imaginan? Por toda la barba, ay mamá, escurriendo la baba.
¿Todo esto por qué? ¿Porque lo venía persiguiendo Saúl o porque tenía miedo? Sin duda Saúl era un elemento importante. Pero ¿por qué ese miedo desmedido? ¿Por qué ese miedo que refleja falta de confianza, falta de fe? Siguiente. Y entonces Aquis dijo a sus oficiales: si ustedes ven que este hombre está loco, ¿para qué me lo trajeron? Ya ni como trofeo de guerra sirve, de conquista. Quedó mal, está mal ya. ¿Para qué? Y dice el versículo 15, ¿acaso me hace falta locos? ¿Para qué me han traído ¿Para que haga sus locuras en mi propia casa? ¿Para que venga nada más a... Y sucede algo muy interesante. Lo echan del campamento. Siguiente. Y en el campamento del enemigo hay lugar para David. No hay un lugar. David había tenido una posesión y la había perdido. Una esposa y la había perdido. Un sabio consejero y lo había perdido. Un amigo y lo había perdido. Ya no hay nada. Bueno, David había perdido hasta el respeto por sí mismo al presentarse de esa manera. Perdió aún el respeto por él. Sin duda, mucha de esta experiencia tan común para muchos de nosotros y para David era apoyarnos a veces en personas, en capacidades, en cosas, en lugar de apoyarnos en Dios. Porque ha empezado la huida y lo que hemos podido ver es que él no ha buscado el consejo y la dirección de Dios. Su capacidad y su inteligencia no lo han llevado. El gran guerrero, ha dejado de buscar a Dios. Y entonces David hoy experimenta lo que es a veces, y verse privado de esos apoyos en los cuales él tenía la oportunidad de poderse apoyar. Y creo que esto lo sabemos muchos, esto lo sabemos algunos, lo que es llegar en un momento dado y a pesar de estar rodeado de gente, estar solo. El Señor Jesús lo experimentó, esa soledad, aún. Si bien es cierto que conocemos el propósito, es decir, Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero esta es una experiencia que muchos la hemos conocido en ciertos momentos de nuestra vida y que muchos algún día la van a conocer. Muchos algún día Dios les va a permitir vivir esa experiencia, porque es parte del crecimiento y de la madurez cristiana.
Hay tres cosas interesantes que quiero resaltar. Siguiente. Advertencias. Para que a veces nosotros queremos apoyarnos como muletas en lugar de apoyarnos en Dios. Y a veces nos apoyamos en nuestra capacidad, nos apoyamos en personas, en lo que pensamos que somos o en lo que pensamos que tenemos. O en X cosas diferentes que dentro de un momento empezaremos precisamente a ver. La primera de las muletas que a veces hay en nuestra vida y que debemos cuidarnos y que puede convertirse precisamente en un sustituto de Dios. Cuando nosotros buscamos apoyos, empezamos a dejar a Dios. Cuando empezamos a hacer alianzas, cuando empezamos a hacer cosas, cuando creemos que nuestra capacidad, que nuestra manera, que nuestro dinero, que lo que dejamos de apoyarnos en Dios. Y termina por sustituir a Dios. Dice Isaías 41:10, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desampararé, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerza y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa, con esa mano fuerte. David había olvidado en su vida, en su miedo, en su terror, había olvidado buscar la dirección de Dios. Y ya cometió un gran error que como más adelante veremos, va a costar vidas. Algunos lo llaman el malvado David, porque por su culpa van a morir miles de gentes, por esos errorcitos. Y una de las cosas que más me aterra es que siempre que la cabeza se equivoca, muere gente. Siempre que el líder se equivoca, mueren muchos alrededor. Segundo, la segunda muleta. Las muletas mantienen nuestra visión horizontal. Esos apoyos en cosas, en personas, en capacidades, no nos permiten ver más que así. De frente a las personas, a eso que está siendo nuestro apoyo, a eso que pensamos que es nuestro fuerte. Y dejamos de ver así. De donde viene nuestra fuerza, nuestra capacidad. No es suficiente ser sabio, no es suficiente ser inteligente. Esta segunda muleta nos mantiene a veces pensando en que el esposo, en que la esposa son nuestro apoyo fuerte. ¿Pero qué cuando desaparece? Que nuestra buena cuenta en el banco, nuestros ahorros nos van a hacer fuertes. A muchos piensan que su matrimonio es su fuerte. Pero un día él o ella le dice, ¿sabes qué? Esto está tronado, se acabó. ¿Qué decimos de los más jóvenes cuando viene un romance y se acaba? Que pensamos que en ese amor estaba y termina, queremos morirnos porque nos sentimos solos. Sí, esta muleta también debemos cuidar de no vivirla, porque nos va a mantener viendo siempre nuestra confianza horizontalmente. Y tercero y última,
Las muletas, los apoyos, ofrecen solamente un alivio temporal. Sin duda, cuando nos duele la cabeza, la pastillita está bien y nos los quita. Sin duda, para muchos aspectos, pues los remedios van bien. Y yo no estoy en contra de eso. Pero ¿qué pasa cuando la situación es más grave? Esta muleta nos ofrece, y otra vez hablo de personas, de cosas, de capacidades, nos ofrece alivio temporal. Nos sentimos mal, vamos al templo, cantamos, alabamos y se nos olvida. Pero es solamente la pastillita. El problema sigue ahí, porque mi confianza está en lo que hago. ¿En quién? ¿En qué? Confío. Y hay algo muy interesante que la Escritura nos dice, que Dios no nos va a dar un alivio temporal. Él ofrece solución permanente. Pero necesitamos mirar hacia arriba. Necesitamos ver. Muchas veces tenemos que reconocer, sin duda, que es bueno, pero a veces podemos reconocer que en una familia hay uno que es el fuerte y que por él están ahí. Que si él no estuviera, nosotros ya no estaríamos. O muchos ya no estarían. Porque él es el que nos anima, él es el que nos jala, él es el que nos ha introducido, él es el que nos ha llevado. Pero es él en el que después, decíamos, ponemos. El que nos aconseja. Pero que cuando necesitamos que Dios sea el que nos dé el consejo, la dirección definitiva. Bueno, dice el siguiente capítulo, por fin acabamos el 21, capítulo 22, versículo 1. No hay lugar en ningún lado, y algún día nosotros nos sentimos así, que en ningún lado ya nos quieren. En ningún lado somos recibidos. Ni en nuestra casa, ni en la casa de nuestros parientes. Es más, ya ni en la iglesia nos quieren. Sigue. Se va. ¿Y cómo se va David? Versículo 1, nuevamente huyendo. Siguiente. David se fue de ahí, dice la Escritura, y huyó a la cueva de Adulam. Más adelante hablaremos de esta cueva y algunas características. Se fue a esa cueva. Bueno, cuando llega ya a ese lugar, vienen sus hermanos y todos sus parientes. ¿Sí? Todos los que supieron que él estaba allí fueron a reunirse con él. Además de otros cuantos más. Dice el versículo 2, que también se le unieron todos los oprimidos, y no se vayan luego al diablo, sino sabemos que Saúl era un hombre cruel ya, un hombre sin Dios, todos los oprimidos, todos los que tenían deudas. Repito, estoy usando la Dios habla hoy. Todos los descontentos por la forma en que se estaba llevando, por todas las situaciones que había en el gobierno de Saúl. Y entonces David llegó a ser su capitán. Este hombre temeroso, este hombre miedoso, bueno, llegó.
Y entonces nos dice la Escritura, por algo que va a ser interesante, dice que los que andaban con él eran como 400 hombres. Hay por ahí un salmo muy interesante de esta cueva y de David, donde él puede expresar, precisamente hace rato comentaba, Pastor Armando, y decía así, donde él comenta, miro a mi derecha, miro a mi izquierda y no hay nadie. Sí, va a llegar el momento dado en que todos, aquellos con los que Dios trabaja, vamos a mirar para todos lados y no va a haber nadie. Nadie. Pero esto es parte de las cosas que Dios va haciendo y que Dios va trabajando. Ya lo habíamos comentado y lo seguiremos comentando. ¿Por qué Dios permite que haya Saúles? ¿Por qué Dios permite que haya hombres y reyes como él? Bueno, pues sobre todo para que no haya más adelante, para que los Davides no sean iguales. Pero decía que a pesar de esto, se da. Versículo 3, siguiente. Bueno, desde ahí David se dirigió a Mizpa, en Moab, otra vez huyendo de un lado a otro. Te ruego que mi padre y mi madre se queden con ustedes hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Todas las decisiones, todo aquello que de alguna manera tiene que ver con Dios y con nosotros, afecta a todos los que estamos alrededor, a toda la familia. ¿Para bien o para mal? Todo lo que se siembra, se cosecha. Bueno, al no ser David querido y buscado por Saúl para matarlo, no es extraño que el padre y la madre y los hermanos y los primos y toda la familia de David también hayan salido y hayan sido perseguidos. Y entonces él se preocupa y va a este lugar porque ya entre esos 400 está su madre y está su padre. Versículo 4. Y así David llevó a sus padres ante el rey de Moab. Y ellos vinieron con él, ellos vivieron con él todo el tiempo que David estuvo en ese lugar, en esa fortaleza. ¿Sí? Ahí moró. Ya más adelante hablaremos y sabemos de estos pueblos y de estas cosas que de alguna forma se dan ahí. Bueno, él se va a estar ahí. Siguiente, por favor. Dice el versículo 5. Y el profeta Gad dijo a David: no te estés en esta fortaleza. Parte y vete a tierra de Judá. Y David se partió o se fue y vino al bosque de Aret. Es necesario que Dios intervenga. Es necesario que Dios llegue, que Dios aparezca a través de sus siervos, los profetas, para que el Señor le diga: basta de oír y de andar de un lado a otro. Y el Señor le dice dónde lo quiere, donde Él necesita que este momento, que ese tiempo, Él esté. Ya no en esa fortaleza. Más adelante veremos por qué. Sino que se vaya a tierra de Judá. Y entonces David se va y va a vivir en un bosque. Porque aunque parezca increíble,
¿verdad? Antiguamente en Israel era un lugar lleno de bosques, era un lugar hermoso. Hoy, como dice también la profecía, ¿verdad? Poco a poco otra vez nuevamente reverdecerá. Y hoy sabemos que entre ellos los kibbutz están reverdeciendo todo. Y todo judío está plantando un árbol. Y cada día le van ganando al desierto. Cada día, todos los días, se van sembrando cientos de árboles. Y se están manteniendo. Y va creciendo. Y va creciendo. Pero es parte de lo que el Señor ha puesto. Y aparece por primera vez este hombre, el profeta Gad. Y es interesante que veamos este profeta. ¿Por qué? Bueno, vayamos a la siguiente y última. Gad, el profeta, ¿sí? Que va a ser un consejero de David. Vemos que prácticamente Saúl no tuvo consejero, porque no lo quiso y no se dejó así aconsejar. Dios va a poner dos hombres que van a ser consejeros para exhortar. Sin duda, mucha de la tarea del profeta es una tarea difícil, es una tarea pues fuerte. Los profetas no son queridos, los falsos profetas son amados, porque le dicen a la gente lo que ella quiere. Pero el profeta de Dios normalmente exhorta. Gad el profeta esta vez viene a darle un consejo, que se vaya a tierra de Judá. Bueno, cuando este personaje precisamente aparece, es que decíamos está siendo perseguido por Saúl. Ahí tenemos parte de la cita que estamos viendo ahorita. Y fue enviado por Dios. También más adelante vamos a verlo para reprender a David. Después que David, más adelante vamos a ver, se le ocurre hacer un censo de Israel. Cuando le preguntan, ¿cuántos congregantes tienes? Y se le aconseja y le dicen, ¿por qué quieres saber cuánto ejército tienes? ¿Cuántas capacidades tienes? Esto es una manera necia tuya, es soberbia. Y él no va a hacer caso. Y entonces va a aparecer nuevamente este profeta Gad y le va a dar a elegir de parte de Dios 3 castigos por causa de eso. Y ahí van a morir otra vez miles de hombres, porque a este malvado David, que queriendo ser muy sabio, se olvidó de la ley de Dios y se le ocurre ver qué tan fuerte era, qué tan grande era. Bueno, ya más adelante lo veremos. Bueno, existen dos, decía que tanto él como el profeta Natán, otro profeta, que van a ir de la mano con David, ¿verdad? Ayudan a David, ¿sí? Más adelante a organizar los cultos del santuario, la alabanza, todo lo que tiene que ver con eso. También Gad escribe, no lo tenemos, pero Gad escribe también una biografía del profeta David. En el primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 29, van a encontrar precisamente ahí que dice que él escribió parte de esa biografía sobre David. La perspectiva y los aspectos que él vio, bueno, a Dios le pareció bien no dárnosla muy ampliamente, pero también él escribe esta biografía. Bueno, si Dios permite, la próxima semana lo haremos un poquito más extenso y interesante. Dejo lugar a quien sigue. Que aprendamos de ello. Dios les bendiga.